Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del Emulador TV desde ATE/ANSES. Mi nombre es Sebastián Fabri y los vamos a estar acompañando en esta charla, en esta cuarta charla, el cuarto encuentro ya, con respecto a lo que son este ciclo de entrevistas que tenemos la posibilidad de ir charlando con distintas personalidades. En este caso, hoy vamos a hablar con Ariel Sher, periodista, escritor, docente, uno de los grandes maestros que para mí yo tuve la suerte y la posibilidad, el lujo, el placer de tenerlo como profesor en Deportea, en donde también sigue dando clase. Y bueno, además escribió muchísimos libros, es un hombre reconocido, respetado dentro del ambiente. Realmente, como les digo, un maestro, siempre aquella persona que deja siempre cuestiones para ir aprendiendo, ¿no? Siempre escucharlo da realmente un montón de cuestiones que dejan para que uno vaya aprendiendo y vaya también, ¿por qué no?, mejorando en todo ámbito, ¿no? No solo del tema periodismo, sino también en el ámbito de la vida misma. Es un maestro realmente. Y bueno, además también, además, como les decía, que ha escrito varios libros. Vamos a hablar un poco también de eso durante su trayectoria. Uno de los primeros fue el libro de la historia de la AFA, que arrancó hace bastante ya. Y el último, uno de los últimos, es el Blues de la primera fecha. También ha escrito diferentes libros, ¿no? Todo sobre Diego. Bueno, además también tuvo la posibilidad de trabajar junto a su hijo, junto a Julián, en un libro de la historia de los desaparecidos de Racing. Así que también siempre distintos libros. Y también, por supuesto, en lo que fue la preparación de aquel conocido ya libro de la pelota de papel. Así que bueno, lo vamos a tener en este caso Ariel Sher con nosotros. Ahora cuando se conecte vamos a tenerlo en vivo justamente. Y bueno, realmente ha estado en un montón de libros. A ver si puede Ariel enseguida conectarse para sumarlo a este vivo. Exactamente, ahí como dice Alejandro, con Héctor Palomino, fue con quien trabajó ese libro, Pasión de Multitudes y de Leeds. Ahora vamos a ver si se puede sumar a este vivo y lo conectamos ya a Ariel para hablar un poco sobre su trayectoria, como les decía, periodista, escritor, docente. Además da su curso, que tuve el placer también de poder estar. Ahí lo vamos a agregar a Ariel. Lo saludamos y lo sumamos a este vivo. El curso que da sobre literatura, que realmente es un curso muy interesante. Ahí estamos conectando con él. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Buenísimo. Bueno, para los que se van sumando a la charla, como les decía, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? Algo de periodismo vinculado también a lo que es tantos libros que has publicado realmente. Y bueno, y también estaba contando el curso, ¿no? El curso de literatura y deporte. Pero para empezar, la primera pregunta obligada, ya en más de 100 días, ¿no?, de esta cuarentena, imagino, y por lo que me parece que veo, con más trabajo que antes, o bueno, también un poco cómodo por esta cuestión que te toca del tema de los cursos y las charlas por Zoom, ¿no? Bueno, lo primero que se me ocurre es que más trabajo que antes, que lo hay, no es porque hacemos más actividades, sino porque estamos aprendiendo a hacer otro tipo de actividades en este contexto. Me parece fantástico que se legisle sobre el teletrabajo, pero además, y se va a volver esencial, se volvió esencial, pero además necesitamos aprender un poco nosotros cómo trabajar en relación con eso. Eh, yo trabajo entre algunas cosas como docente, no había dado mucho tiempo cursos y los sigo dando con modalidades anteriores a distancia, pero aprender las nuevas me lleva tiempo y yo me siento muy joven, lo que pasa es que el almanaque me desmiente, pero la cédula de identidad. Pero la verdad es que estamos aprendiendo cosas y el aprendizaje lleva tiempo. No sé si es la condición ideal para aprender una serie de cosas, dedicarse a hacerlo en este contexto, pero no hay más remedio. Así que trabajamos y tratamos de que nos funcione bien. Aprendemos de gente que nos insta a aprender.
Y por supuesto seguís todavía vía Zoom, ¿no? Como decimos, yo te tuve en aquel año, si no me equivoco, 2008-2009, en 2008 más precisamente, en Deportea, que ahí era taller gráfico, por lo cual seguís, de hecho, vigente. En mi caso, yo mi opinión es que seguís vigente y quería también quizás que le cuentes un poco a los que se van sumando sobre también este curso de literatura y deporte que venís dando ya hace un tiempo y que realmente es interesante, ¿no? Para todos, digo, los que se vayan sumando, por supuesto. A mí me parece que lo que venimos aprendiendo hace un rato largo en distintas dimensiones de la vida es que el deporte es un juego, la literatura es un juego, son juegos con autonomía, no tiene por qué necesitar uno de la existencia de la otra o viceversa, pero construyen juegos juntos. Y yo trabajo sobre eso, tratamos de pensar en esos cursos sobre los lazos entre el deporte y la literatura a través de la historia de la Argentina. Hacemos un recorrido, para decirlo largo, largo, desde pinceladas de Domingo Faustino Sarmiento, polémico dirían los periodistas deportivos ahora, pero siempre interesante personaje, y hasta Eduardo Sacheri, un poquito más también. Tratamos de pensar la presencia del deporte en la literatura argentina y la llevamos bien con eso, lo disfrutamos largamente. La literatura nos pertenece, a veces tenemos la sugerencia de que no nos pertenece y el deporte nos pertenece, aunque a mis abuelas les dijeron que no les pertenecía, pero todo eso nos es propio y empezar a jugarlo juntos es lo que le da forma a esos cursos que hacemos en este tiempo también, por estas vías, por la vía con el auxilio de las pantallas, tratando de que las pantallas se enamoren de nosotros, lo que con la longitud de nuestra cabellera se va haciendo difícil. Y con respecto a la cantidad de libros, bueno, has publicado, no sé si tenés el número exacto o más o menos aproximado, pero uno de los primeros fue, recién mencionaba, lo de la historia de la AFA, después también tuviste la posibilidad junto a tu hijo de hacer un libro muy importante, interesante sobre el tema de los desaparecidos de Racing justamente, y otros más, ¿no? Como uno de los últimos, que es el de El Blues de la primera fecha. De esos primeros libros a los que quizás escribiste en estos últimos años, ¿qué cambios o qué diferencias encontrás o podés mencionar en ese Ariel Sher de los primeros años, de los primeros pasos, al de hoy? Dado el contexto de este momento, diría que en aquellos tiempos iba a la peluquería y en estos hago lo que puedo así. Luego, lo que sí hemos cambiado notoriamente es en que nos vamos volviendo los mismos y nos vamos volviendo otros. Hay cosas que me salían más fácil en otro tiempo y hay cosas de esas que me salían más fácil, que ahora pienso que no las haría de ese modo, no solo con los libros del libro que hicimos con Héctor Palomino, que salió en el 88, hace 10 vidas, que se llama Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites, donde pensábamos la lógica de la estructura de los lazos de poder con el fútbol y la Argentina mediados por la AFA al blues de la primera fecha, que es el libro de cuentos que saqué el año pasado. Pasó la vida, pasó una existencia que nos obligó a cambiar y en la que tratamos de agregarle cosas. Eh, nos parecía en otro tiempo que las cosas eran más rotundas, más contundentes, y ahora nos sentimos como con más capacidad de poner en duda. Y eso es un trabajo que valoro. Acá una de las preguntas, y bueno, les digo también a los que se van sumando, pueden dejarle alguna pregunta a Ariel, por supuesto, en este sitio de entrevistas, el Emulador TV, desde ATE ANSES. Acá un colega, Alejandro, ¿ves? Que lo conocemos un poco los dos, dice si extrañás los tiempos de trabajar en una revista semanal. Extraño ciertas formas, a mí me gusta la construcción colectiva como Alejandro, entonces el contacto personal, inclusive si fuera el contacto mediado por los codos en este tiempo de abrazos imposibles, me gusta. Lo extraño, trato de no quedarme afincado en eso que extraño, porque entiendo que tenemos que pensar para adelante, pero sí es una experiencia que me enriqueció mucho, trabajar en revistas semanales y ver todo, o en el diario de cada día con los formatos del siglo XX. Sí, claro, escuchar, estar cara a cara con compañeros enhebrando un proyecto compartido, un proyecto de elaboración en la que te escuchás y te escuchan, es maravilloso.
tratamos de pensar cómo hacer funcionar eso en las lógicas de este tiempo. Ojalá que las herencias de aquel tiempo nos estimulen a hacer cosas que alguna vez sean interesantes en este. Y bueno, con respecto ahora a la actualidad, sabemos que esto está llegando al pico aquí en nuestro país, pero se ha reanudado el fútbol. ¿Sos de mirar un poco la Bundesliga o ligas de afuera? ¿O siempre más que nada sos de ver las ligas de acá, un poco también de ascenso? ¿Cómo es Ariel Scher en ese tema? Yo crecí, germiné mirando partidos de fútbol. Es muy difícil que si un partido de fútbol se juega en cualquier parte, en una plaza o en una cancha, no lo mire. Y no me ha decrecido, salvo algún vaivén ocasional, esa pasión, ese interés. Extraño irme a tomar el bondi a la avenida Directorio y ver ahí de cerca algunos pibitos en la plaza jugando. Me quedaba, me perdía, no perdía, ganaba el tiempo aunque se fuera el bondi. Y sí, ahora miro partidos de los que dan en la tele de múltiples ligas porque eh, puedo tener mis objeciones a cómo se construye el negocio en este tiempo. Puedo tener colecciones situaciones que me desagradan. No me gusta que haya partidos donde la gente no sea gente, sino que haya cartones que hacen de gente. El otro día releía con vos un texto de Roberto Art hace algunas semanas donde habla de que no hay mayor vacío que un estadio hueco de multitudes, dice Art, que escribía un poquito bien, un crack absoluto. Y eso me jode la subordinación al negocio en ese terreno. Luego, cuando la gente juega y corre, es como cuando yo jugaba con mis amigos en el patio de mi casa, con menos aptitudes que estos muchachos y estas muchachas que juegan ahora. Pero sí miro partidos, cantidades de partidos, no, aunque me defraude que falta un actor central que es el público y aunque tradicionalmente esté más acostumbrado a mirar partidos de la escena geográfica más próxima a mi vida. Y ahora, hablando un poco ya de distintos autores dentro de la literatura, uno también cuando lee o cuando se informa, cuando busca sobre cada uno de ellos, a mí me ha llamado poderosamente la atención el caso de Borges, ¿no? Que es uno de los grandes autores dentro de la literatura y que justamente lo veía como un desperdicio. El tema del fútbol no le gustaba, diciendo la palabra, hablando mal y pronto, era un antifútbol, digamos, en ese sentido. Recuerdo que vos también mencionaste en su momento que una vez que fue un partido, él estuvo presenciándolo, que si no me equivoco se fue antes de que finalice. ¿Esto es así? ¿Podés contar un poco eso? Algunos otros autores que le tengan cierta lejanía también al fútbol, lo cual a veces llama la atención. Borges es el escritor más famoso de la Argentina, es nuestro emblema literario, te guste más o menos, o sea, estés más entrenado o menos en leerlo. Diría Juan Sasturain, el director de nuestra Biblioteca Nacional, Borges es Messi y Maradona al mismo tiempo en muchas cosas. Pero a su vez es el enojado más emblemático con nuestro juego más emblemático, que es el fútbol. Y sí, lo que yo suelo contar es, respecto de lo que vos planteás, es una historia que a Borges le gustaba repetir, que es que fue una vez a ver un partido entre argentinos y uruguayos con eh, Enrique Amorim, medio pariente de él, porque la madre de Borges venía de Uruguay. Y Borges decía, yo sospechaba que Amorim, para que yo no me sintiera incómodo, hinchaba para los argentinos. Y yo secretamente hinchaba para los uruguayos. Para resolver esa incomodidad, cuando terminó la primera parte, nos fuimos. Recomiendo mucho leer a Rodolfo Braselli, que imagina en un cuento que se llama Doña Leonor en la cancha, imagina a la mamá de Borges yendo con su hijo Borges a ver un partido que es un ficticio Racing Independiente. Y me gusta mucho la idea que generó Rodolfo, porque Rodolfo amaba a Borges y se dio el gusto de meterlo en la cancha de prepo cuando Borges se había muerto. Pero es cierto, en estos días en que se ha recordado tanto el Mundial de 1986, Borges la hizo toda completa. El único día que la selección argentina no fue título de los diarios, título principal durante el Mundial 86 que terminó ganando, fue cuando Borges se murió en el medio del Mundial. Mayor muestra de desinterés que morirse antes de salir campeón mundial no parece haber. Pero Borges es Borges, hay que leerlo y disfrutarlo con lo que nos guste y con lo que no nos guste y con las paciencias para ligarnos con el disfrute. A mí me gusta mucho leerlo a Borges. Lamento que se haya perdido el fútbol porque es perderse de muchas cosas.
Claro, suscribo lo que vos decís, cada palabra, cada definición, muy claro como siempre en tus conceptos. Y justamente vos lo mencionaste, a Rodolfo, en este caso, uno de los hombres, me parece quizás dentro del podio de tus favoritos. ¿Cuál es el podio? Yo sé que hay muchos, ¿no? Autores, realmente a veces uno sabe que hay tantos que es difícil dejar alguno afuera. Pero así rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuál es el podio que vos tenés en los autores de literatura? Vamos a circunscribirlo a los mundos más inmediatos. Si tengo que pensar en lo que vos me planteabas, literatura con o sobre el fútbol en la Argentina, es muy tentador, es inevitable pasar por el negro Fontana Rosa, crack de cracks, por Osvaldo Soriano, crack de cracks, y por la poesía, no, en general no futbolera, pero siempre maravillosa, de Roberto Santoro, que después de todo hizo un libro extraordinario, insalteable, que se llama Literatura de la Pelota, la primera gran antología de libros de fútbol sobre literatura de fútbol que hemos visto en la Argentina. Santoro está desaparecido, pero cada vez que lo leemos aparece. Me encanta esa pregunta que estoy viendo ahí de ese señor que sabe tanto. Así que si vos le enunciás la Bueno, pregunta, uy. cómo no, por favor. Acá preguntan qué tiene el libro La pirámide invertida, que a los futboleros les gusta tanto. De hecho, de paso les decimos a todos los que se van sumando a la charla que es un libro imperdible, que realmente tiene muchos componentes. Y bueno, me parece justamente, Ariel, vos sos palabra autorizada para describir un poco qué hay ahí. La pirámide invertida es un libro de un periodista inglés, Jonathan Wilson, y es una historia de la evolución o de los vaivenes de la táctica en el fútbol en el mundo. Lo que tiene es una gran pasión por el fútbol, que no es poca cosa, una gran pasión por pensar por qué se juega como se juega, que es maravilloso. Tiene muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos asombros, nos saca de la pirámide invertida, de zonas de presunto saber para ir y averiguar. En el fútbol a veces está, con frecuencia aparece esta cosa de yo me la sé, yo te explico cómo es. Wilson estudió, preguntó, indagó, ¿se puede ese libro? De seguro tiene 1000 capítulos colaterales que le quedaron por escribir. Quien quiera saber por qué interjuegan el fútbol total de Holanda con el fútbol de Brasil de los 70, con el fútbol de Argentina en sus dos versiones campeonas del mundo, quien quiera entender cuánto del desarrollo del fútbol de Europa en general está en lugares que no exploramos a veces por comodidad. Los países del centro y del este de Europa tiene que pasar por la pirámide invertida. A mí me parece un librazo y siguiendo la pregunta, le gusta mucho a los futboleros porque logra hablar del juego de una manera no berreta, de una manera que tiene que ver con construir lugares de saber. No quiere decir que uno no pueda hacer un comentario más coloquial, inclusive cuando hace periodismo sobre fútbol, pero ahí tenés soportes para entender lógicas de juego y para pensar que ni nosotros, ni nosotras, ni el fútbol nacimos de un repollo, sino que hay una construcción que va explicando por qué se juega como se juega, por qué no se juega como no se juega, más allá de la improvisación individual de los individuos que juegan, o como todavía no nos retiramos, jugamos al fútbol. Claro, realmente es así. Uno, de hecho, en la infancia, eso también se ha perdido con el paso de los años. De hecho, de poder jugar en la vereda, hoy en las plazas, en las canchitas. Bueno, actualmente no es una buena situación, un buen momento. Sí, en lugares del interior, donde algunos ya, por suerte, pueden tener cierto vínculo con la pelota, con el balón, justamente. Y hablando un poco, quizás también de esos primeros años tuyos, y más ya en el tiempo, si vos pudieras darle un mensaje o un consejo a ese Ariel Sher de los 18 o 20 años, que se empezaba a iniciar en su profesión, que arrancaba los primeros pasos, ¿cuál es el mensaje o el consejo que le darías? Si pudiera hablar con aquel pibe, le diría que sostuviera los sueños y que estuviera dispuesto a agrandarlos, que tuviera calidad para escuchar, que no creyera que se la sabe, que dudara, eh, y que la duda y la pregunta son motores del conocimiento. Y le diría que no se perdiera de conocer a muchas personas maravillosas que conoció en el deporte y en el periodismo sobre deporte. Y le diría que hiciera casi todo mejor, porque me hubiera gustado hacerlo casi todo mejor, pero es un camino difícil de recorrer, ir para atrás. Igual me siento agradecido de los intentos de aquel pibe que fui para tratar de avanzar
en tratar de ser la persona que estoy tratando de aprender a ser. Hablando también con respecto a los mundiales, en una de estas charlas que tenemos del Emulador TV, la anterior en mi caso, también hay otro periodista que es Matías Espina, que viene haciendo charlas. Hablé justamente lo pude entrevistar a Seba Gándara, que hizo una especie de, si se quiere, un medio resumen con un poco de música y más nostalgia, no precisamente sobre los datos futbolísticos del Mundial del 90, que se cumplieron 30 años, pero sí teniendo en cuenta un poco lo que sucedió, y hablamos de eso. Y de hecho uno en lo estadístico recuerda, ¿no?, que fue el primer jugador expulsado en un mundial, Monzón, en una final de un mundial, y también haciendo las comparaciones de por qué se cambia tanto de técnico si no se mantiene estilos aquí en Argentina. A vos quisiera saber para preguntarte, ¿no?, puntualmente tu opinión en cuanto a las diferencias del mundial del 90 y el 2014 en cuanto a la final, si vos crees que hubiera sido mucho más justo que Argentina logre ese mundial 2014 que el de 90, que vino con muchos traspiés y muchos inconvenientes, o cómo lo ves vos en general, eso que sucedió, que tiene una similitud en cuanto quizás al juego, al cambio de esquema, recordando también un poco cómo se fue dando todo, ¿no? Lo que iguala a esas finales es la expectativa de que un día dado, en un momento dado, te vengan las cosas de cara o de cruz, o sobre todo en el medio, se puede dar algo genial. Hoy estamos hablando en el día de los 30 años del Argentina 1, Italia 1 en Nápoles, que era un partido que cuando empezó el Mundial del 90 no nos imaginábamos, y Argentina jugó ese día su mejor partido, pudo inclusive haber evitado en un momento ir al desenlace por penales. Pero es cierto que aquel equipo de 1990 no comunicó lo que terminó comunicando el del 86, creciendo en el campeonato. Y en el equipo del 2014 no pasó eso, no hemos visto que fuera necesariamente de menos a más. Fue un equipo más parejo en todos sus rendimientos. No es fácil encontrar equipos que hayan hecho mucho mejor las cosas que Argentina en el Mundial del 2014, ese Mundial en el que Argentina fue subcampeón. Sí era más fácil ver equipos con más desarrollo, con más posibilidades, en el campo de la teoría del fútbol, con más cosas que la Argentina subcampeona del 90. Sin embargo, el fútbol tiene eso. Había un técnico que dirigió al Atlético, que murió hace poquito, Bujadin Bukov, que decía: fútbol es fútbol, sí, que parece una definición redundante, pero no lo es nada. El fútbol tiene una caja de asombros propios que habilitan cosas que no están en ningún libro, en ninguna baraja, y por eso Argentina con bastante lógica avanzó hacia hacia la final del Mundial de 2014, y con tropezones a la lógica y a la razón llegó a la final del Mundial del 90. Yo creo que la historia no la escriben solo las posiciones finales de los equipos, pero en ambos casos la posición final de los equipos sí nos explica cómo fue construido cada equipo y todo lo que cabe en el fútbol. Si vos haces las cuentas primero, decís el equipo del 2014, que fue subcampeón, por estabilidad de rendimiento, debió haberle ganado al equipo irregular y con muchos inconvenientes, que fue finalista en el 90. Pero si hubiera jugado, quién sabe qué pasaba. Vos tenés de un lado a Maradona, aunque medio roto, y del otro lado tenés a Messi, aunque no en su versión sublime, pero con ratos de su versión sublime. Puede pasar cualquier cosa. Y hablando un poco de estilos, ¿no? También algo que uno siempre a veces destaca o menciona, como es el caso de Alemania, ¿no? Ahí está también la diferencia de por qué Alemania, si bien ya ha hecho un recambio en los últimos años, viene siempre manteniendo su estilo. Eso es lo que lamentablemente le ha pasado a la Argentina, que no ha podido sostener, ¿no? Este cambio de entrenador, de pasar de Bausa a Martino, también, bueno, después Sampaoli, antes Bielsa, antes Basile, todos entrenadores, digamos, de no seguir una misma línea y no tener una idea o un estilo. Entonces también eso es lo que muchas veces queda tan desorganizado y desordenado, ¿no? En la selección hoy está Scaloni, que bueno, que tuvo una buena Copa América, que empezó quizás con más dudas que certezas, porque de hecho no tenía experiencia como entrenador, y que se fue empezando a ganar un poco esa cuestión, ¿no? De ir mejorando al equipo, y con ese recambio también en la selección. Bueno, ahí nos aportan que el equipo del 86, 90 y 94 dicen que genera, dice Fede, que Diego hace guardarlo con nostalgia. Claro, más también el tema de Cani, ¿no? Y de este partido que vos decís con Italia, que Italia no había recibido goles,
Canigia fue justamente el que amargó a los italianos, propiamente todo ese componente que se dio en el estadio en Nápoles, ¿no? Y ahí hizo también un puntapié en cuanto a que después de pasar a Brasil, que mereció a Argentina perder largamente, y lograr después eliminar a Italia, llegó el tema de la final. Pero ¿es para vos eso lo que sorprende? Uno a veces también piensa en que hubo selecciones como Holanda, con Clive, jugadores exitosos como Di Stéfano, tantos que se quedaron sin levantar la Copa del Mundo, ¿no? Eso también es un poco lo que lo hace, quieras o no, el deporte más masivo y popular. ¿Se te ocurren algunos ídolos también, más allá de esto, que no hayan podido lograr levantar una copa y que estuvieron cerca, pero no lo pudieron lograr, lamentablemente? Sí, mañana cumpliría años Alfredo Di Stéfano, que falleció hace 8, ¿no? O 7. Sí, Y Di Stéfano ni siquiera pudo jugar de Di Stéfano en los mundiales. Enrique Omar Sívori, que fue un super crack argentino, no encontró su lugar en los mundiales. Y hay grandes jugadores de la historia que no han podido, que fueron a los mundiales y no brillaron, o no pudieron, no encontraron un equipo que los ayudara a brillar. Si la historia de Zinedine Zidane no fuera, no contuviera su título del Mundial del 98 y su excelente actuación creciente en el Mundial del 2006, nosotros diríamos, Zidane fue a Japón en el 2002, era el mejor jugador del mundo, uno de los dos mejores jugadores del mundo, y estaba lastimado y no pudo hacer nada. Igual jugó un rato cuando Francia quedaba eliminado con una venda en una gamba y era Zinedine Zidane. Pero sí, los lugares, si el Mundial es un lugar de ratificación, seguramente, pero hay gente que hace grandes cosas afuera de los mundiales y vale la pena también, y hay gente que no está ni cerca de ustedes un botín en los mundiales y construye notorias cosas. Es una medida, es un espacio altamente referencial. Luego está el fútbol que genera cosas que descolocan. Pensemos en el Mundial del 86. El otro día lo leía en el diario El País, el día del aniversario del gol de Diego, el 22 de junio, a los 34 años, lo leía Jorge Valdano, que jugó ese Mundial y fue campeón. Y él decía que el peso emocional de los cuartos de final contra Inglaterra estuvo por encima de la final y de casi todo el Mundial, ¿sí? De un Mundial donde hubo partidos hermosos. Y el otro día hablaba con Fernando Signorini, el preparador físico, alguien muy ligado a Diego Maradona. Hoy vi en las redes sociales digitales muchísimas veces la foto del abrazo final de Signorini y Maradona después de aquel partido del 1-0 en el San Paolo. Y ellos se dijeron en ese momento, el partido era este partido, se decían. Y no es que no quisieron ganar la final y no es que Maradona no lloró, que la posibilidad de no retener, que se sumara la posibilidad de retener el título. Sin embargo, esa semifinal con Italia atravesó por encima de casi cualquier cosa. Holanda perdió la final del Mundial del 74 contra un muy buen equipo alemán. Y seguimos hablando de Holanda. No estoy diciendo que no queremos ganar, que no queremos hacer más goles que el otro. No estoy poniendo en cuestión eso. Planteo que el fútbol alberga posibilidades tan mayúsculas que da gusto, entre otras cosas, que sea fútbol. Aunque a veces sintamos, como nos pasó en el Mundial del 2002, que le pateamos 1.000.000 de veces al arco sueco y la pelota decidió burlarse de nosotros y ahí no anduvo. Le mando un abrazo ahí a Fernando, a Franco, a todos los que están mandando saludos. Hago lo que puedo con la vista que me queda después de más de 100 días de estar mirando el celular y la compu. Pero ahí claro. está. Acostumbrado a la tecnología, se siguen sumando y te siguen saludando, por supuesto. Algunos que también te tuvieron, como en mi caso, como profesor en Deportea. Y bueno, con respecto a cuestiones ligadas al fútbol, quisiera que quizás me menciones vos este tema siempre argentino, ¿no? Lamentablemente, de la comparación, ¿no? Lamentablemente de lo Bilardo y lo Menotti, Messi, Maradona, que es absurdo, ¿no? Comparar, y en realidad siempre hay que estar contento y orgulloso de lo que se ha dado, ¿no? Y en otros deportes también. El mismo Ginóbili, Escola, que va a seguir jugando, por suerte, un tiempo más, el viejito Piola, como en su momento le puso a Zidane Walter Nelson en aquel partido famoso de Francia-Brasil, que fue uno de los mejores partidos de Francia en su historia en mundiales. Digo, esa cuestión de la comparación siempre, de estar queriendo buscar y mirar cosas, cuando yo pienso que, por ejemplo, en Brasil no deben estar diciendo, cuando Neymar aparecía, comparando a Neymar con Pelé y todas esas cosas, ¿no? Realmente es una cuestión nuestra también, de siempre que si la pelotita entra o no, estar en un extremo o en otro, de aplaudir o enseguida silbar. Yo quería saber
tu punto de vista en cuanto a esos dos, a Bilardo y a Menotti, y si en realidad podríamos meter a otro entrenador, ¿no? De actualidad o de los que más te gustan, ¿cuál es el gusto tuyo, ¿no? Respecto de las comparaciones, son una tentación, mientras lo saluda Pato, que está en Arroyito, Córdoba, que escribe muy buenos cuentos de fútbol. A mí me gusta un texto que una vez me hizo leer Julio Marini, un muy buen periodista argentino, que decía, Maradona fue el mejor, Pelé fue el mejor, porque tenía que escribir sobre si Pelé o Maradona, y puso que los dos eran los mejores. Mejor es un término que designa situaciones comparativas, pero en la comparación ellos dos son mejores que cualquiera, inclusive si están los dos juntos son mejores que sí mismos y que el otro. Y con Maradona y Messi pasa eso, lo que después ocurre en las circunstancias. Yo esquivo algunas comparaciones, coincido con vos. Luego, lo que tiene que ver con los entrenadores, todos los entrenadores que vos mencionaste son tipos con un altísimo desarrollo en su construcción profesional, entendiéndolos en el tiempo histórico en el que funcionaron. Hay posiciones sobre el fútbol que ellos expresan de las que uno se siente a veces más cerca o más lejos. Lo que me parece un poco mezquino de parte de nosotros es no ver a lo que vino después. Yo tengo colecciones de amigos que se sienten y de amigas que se sienten fuertemente emparentados con Menotti, otros tengo también en cantidad que se alinean con Bilardo. Entendemos que ahí hay concepciones del juego que tienen contraposición en un terreno y que después coinciden largamente en muchísima elaboración, muchísima preproducción, dirían los periodistas o los teatreros, para arribar a eso que se expresa en la cancha. Pero hay montones de entrenadores que no digo que los han sintetizado, que han tomado esas herencias y han potenciado esas herencias y han desarrollado vuelos propios. Nadie diría, hoy para poner un ejemplo que parece estar fuera de discusión, que Marcelo Gallardo no tomó cosas de todas esas herencias y que construyó una línea que es muy reconocible de su parte, por otra parte muy dinámica. No sé cómo es Gallardo en términos personales, sé que como jugador de fútbol con características muy reconocibles y como entrenador con características también muy reconocibles, eh, ponen esos saberes según las circunstancias se lo posibilita. Y yo creo que hay que tomar eso, ¿no? Eh, o fui aprendiendo a aprender de muchas gentes, lo que no quiere decir que a veces no me gusten más unos que otros, o que me sienta más cerca de búsquedas de unos que de otros. A veces me gustan mucho gente que no necesariamente consagran eso con vueltas olímpicas cada 15 minutos, Claro. pero eso pasa, eso ocurre. Me parece que lo que define nuestro lazo con el fútbol es lo que nos va pasando con el fútbol y nos toca un tiempo que en algún sentido es horrible, donde muchas cosas que hay en juego en torno del fútbol perdemos la capacidad de valorarlas porque si no ganaste 3 partidos no valés para nada. Y no coincido en eso. Es depredador eso, es absolutamente depredador. Argentina jugó en el Mundial 82 algunos ratos mejor que Argentina en el 78. Pero el equipo tenía algunos otros agujeros y los rivales, aun si esos agujeros no hubieran existido, tenían su mérito. Y se fue antes, no fue campeón del mundo. Argentina en el 86 me parece un equipo de calidades y de exposición de juego mucho más tentador que Argentina del 90. Pero Argentina del 90 estuvo a 5 minutos de ir a la largue con la Alemania poderosa, y Argentina también frente a Alemania estuvo cerca de que le revirtieran un resultado que parecía tener controlado. El fútbol es el fútbol y sus circunstancias, el fútbol y su emocionalidad. Por eso tal vez es tan fantástico, por eso nos da tanta tristeza y por eso nos da tanta alegría. De hecho, Ariel, en cuanto a los números, ¿no? La estadística, aquel Mundial del 90, la Argentina como mejor tercero, digamos, hoy, teniendo en cuenta lo que es actualmente en cuanto a los mundiales, hubiera quedado eliminado, ¿no? No hubiera pasado la primera ronda. Bueno, también está lo que sucedió en los últimos años, que muchos campeones después al siguiente campeonato mundial quedan afuera en primera ronda, ¿no? Uno recuerda a Francia, después España, sucede que cuestiones que se fueron dando, también Italia, campeones del mundo que en el siguiente momento, en la siguiente rueda,
quedan afuera. También viendo lo estadístico aquí en el fútbol argentino, me resulta llamativo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Racing, después en el caso de River, más que nada, con el descenso, y también con Independiente, ¿no? Que torneo últimos, al torneo siguiente campeones. En este caso te lo sumo a Banfield, que también recuerdo que fue campeón y después se fue al descenso, teniendo en cuenta el promedio. También eso sucede en la Argentina, que se le tiene mucho temor al tema del descenso, ¿no? Más después de lo que pasó con River, la quita de los promedios ahora, después que se suspenden por 2 años. Vos leés que tiene un condimento o un sabor especial y en ese caso también debería haberse mirado de otra manera, debería haberse tomado de otra manera, porque realmente el fútbol siempre da revancha, como se dice, y mismo los protagonistas lo dicen, pero el descenso parece prácticamente la muerte de un familiar, ¿no? Sí, la exageración de significado o el peso de la significación de las cosas en el fútbol fue creciendo con el tiempo. La exacerbación, por ejemplo, de que tu clásico rival sea odiable. Yo no estoy diciendo cómo tienen que ser las cosas, Claro, porque a yo ver no lo si sé. podés subir un cachito del audio que se escucha un poquito bajo. Quizás no sé Ahora, si era por el volumen en o algo que particular. tú sabes, ahí, Sí, a ver, quizás puede ser que se me cayó un moví poquito algo. el tema del sonido, del audio nada más. No sé si A los que ver, están escuchando la charla y alguno puede contestar eso, si se lo escuchaba un poquito bajo, Ariel, o si venía bien, porque yo te escuchaba un poquito bajo recién. Seguí si querés saber ahora, hablando, a ver si... ahí dice Santiago que está en Rosario que escucha bien, ¿eh? Así que vos me seguís bien, Sebastián. Sí, sí, te escucho, un poquito bajo, pero te escucho. Igualmente, si se escucha bien, perfecto, seguí entonces, dale. Disculpa que te Bueno, interrumpí, pero justo quizás me pasa a mí nomás, que es solo lo mío, pero igual te escucho. no, no, bueno, espero llegar a tu edad con mejores condiciones auditivas. Yo entiendo que nosotros los jóvenes tenemos grandes posibilidades en ese terreno y escuchamos todo bien. A veces cosas que no nos gustan. Pero le doy con la garganta, dice ahí Facu que no sé, Rivax, que no sé si está en Castelli, vi que hablaba Nacho Gatelet desde Arrecifes, y me perdí con el resto, pido disculpas. Em, No, por eh, favor, se van sumando y van saludando. en en lo que vos planteabas, yo sostengo, digo, sí es un campo en el que se ha pasado a exagerar, no la pasión, sino la significación de algunas cosas. Em, dice Eduardo Galeano, lamenta que el fútbol haya hecho un triste viaje del placer al deber. Y Eduardo Archetti, el padre de las ciencias sociales aplicadas al deporte en la Argentina, un gran antropólogo santiagueño, que vivió producto de la dictadura toda su vida adulta o casi toda en Noruega, decía que el fútbol migró de un ritual de la alegría a un ritual que incluye lo trágico. Eh, y esas dos caracterizaciones, la de Galeano y la de Archetti, por ahí ubican esto que vos planteás, ¿no? La deriva del El fútbol drama del hacia... descenso, ¿no? Que cómo se toma, cómo se vive. Sí, claro, y el drama de casi todo, esta imposibilidad de perder. Esta semana hablaba con un jugador de fútbol de mucho tiempo en el fútbol profesional en la Argentina y en otras partes, y decía, no está contemplado, no está concedido como una posibilidad que no debería deshacer ningún ciclo de construcción, que a veces perdés partidos, porque en general hasta donde conocemos, el reglamento del fútbol no permite que los dos equipos que están en la cancha hagan más goles que su rival. Eso no está habilitado y es parte de la lógica del juego. Competir puede ser extraordinario. Perder es una zona posible. Yo he llorado en la cancha por las derrotas de mi equipo, pero he llorado de emoción por los intentos por no perder de mi equipo y de otros equipos también. Es un aprendizaje que quizás tengamos que hacer o volver a hacer. El fútbol es un campo de disputa, de sentido. Es un lugar que es parte de batallas culturales. Puede sonar pomposo decirlo así, pero así es. ¿Qué nos importa más? ¿Qué nos importa menos? ¿Cómo nos importa? ¿Cuál es la sugerencia de la alegría o de la tristeza, de la felicidad o de la imposibilidad de esa felicidad? Es un escenario en torno del que siempre disputamos sentidos, disputamos significados. No era lo mismo perder para
los jugadores que sufrían la derrota, ¿no? O se entristecían con la derrota cuando vos viste un juego de caballeros en Netflix durante esta pandemia, y quizás no sea lo mismo para un equipo de la Primera B Nacional o de la Primera Nacional, como se llama ahora, que nosotros vamos a ver. Pero tiene que ver con en qué fase ha ingresado esto. Lo notable es que pase lo que pase, cuando la pelota gira, con más presiones, con más agobios, con lo que sea, quienes están en la cancha son muchachas y muchachos que intentan jugar. A veces los condicionamientos expresivos a jugar hacen que juegues peor, juegues más tímidamente, juegues más cohibidamente. Y el fútbol, como decía el maestro Antonio Gramsci, un gran filósofo, político y periodista italiano, el fútbol, eso debería ser el reino de la lealtad ejercida al aire libre. Hoy suena extraño, pero es una pelea que conviene seguir dando. Hablando un poquito también de literatura, como recién, y de deporte, en este caso te voy a hacer un juego vinculado a distintos autores y para que no quede corto, porque también cuando uno da un podio a veces es complicado, ¿no? Mismo algunos jugadores que le he consultado por compañeros suyos, por cómo lo veían la manera de entrenar, te pediría, primero Augusto, que des un esquema y un once ideal y podés ubicar en ese once de campo de juego distintos escritores que has leído, más allá de un tema o un género en particular, ¿por dónde arrancarías? Me parece que vos sí serías el entrenador, más allá de que para mí sos un hombre de toda la cancha, ¿no? Un jugador de toda la cancha. Vamos a tratar de armar el equipo pensando en el buen juego. Son esos juegos que le fascinan a nuestro amigo Alejandro Apu, que hace ranking y juegos de casi todas las cosas en ese terreno, o a nuestro amigo Juan José Pano, que inventa juegos todo Sí, el tiempo. colegas, exactamente. Eh, yo lo circunscribiría para pensarlo a la Argentina y a gente que ha escrito a la Argentina y Uruguay, si querés, y a gente que ha escrito sobre fútbol, si te Dale, parece. perfecto. Em, Pondría al arco a Roberto Santoro, que no jugaba de eso, pero al hacer literatura de la pelota, armó un lugar, una estructura, nos puso tres palos que nos dan seguridad detrás de lo que hagamos. ¿Sí? Tenemos ahí un escenario en el que decimos, bueno, está este libro, Literatura de la Pelota, desde 1971, que verifica que el fútbol es un espacio en el que podemos expresarnos literariamente, tira paredes con la literatura. Entonces Santoro está ahí con las manos seguras diciendo, mira, me desaparecieron porque eso hizo la dictadura con él, pero yo los banco, acá estoy. Entonces vamos al arco con él. Pondría como sorpresivo, para hacerlo correr un poco, como sorpresivo lateral derecho a Adolfo Bioy Casares, porque Bioy, que tiene muchas referencias al fútbol en su literatura, era un señor mucho más ligado al tenis, era un señor que disfrutaba de la narrativa de fútbol, pero sobre todo disfrutaba de gente jugando. Y cuando vio y escribe, te hace correr la cabeza con su literatura fantástica. Así que en tributo a esa literatura fantástica, a las veces que en El sueño de los héroes menciona la revista El Gráfico, lo pondría a él. No lo pondría de 9 a Bioy porque él contó que como número 9 era alguien que no hacía goles, entonces lo mandamos Pero que más haga la atrás. banda, que trabaje en ataque y defensa. Que vaya y vuelva. Pondría de primer central a Juan Gelman, hincha de Atlanta, vas a la cancha de Atlanta por Humboldt y está su efigie ahí mirándonos, cuidándonos. Lo pondría porque Juan Gelman es el símbolo de la poesía y si tenemos poesía atrás, quiere decir que podemos tener poesía adelante. Gelman tiene poquitas expresiones de literatura sobre fútbol, aún considerando todo el fútbol todo lo que le apasionaba en la vida. Él decía, soy de Atlanta aunque pierda, perdón, aunque gane, como ironizando. Así que yo lo tendría en mi equipo siempre a Hellman, gran poeta, y lo pondría de dos. Y acompañándolo en esa saga, en esa defensa, creo que, me dirás vos cuál podría ser un buen segundo zaguero, pero iría bien para atrás y pondría a Bernardo Canal Feijó, un santiagueño que en la mitad de la década del 20 y escribió un libro, Penúltimo poema del fútbol, exactamente, en el que nos sorprendió. Es un tipo que cuando nadie escribía un libro de esas características, lo hizo. Entonces, como a veces en la defensa necesita jugadores con experiencia, lo pondría claramente a él.
En el otro Se lateral podría decir que es un adelantado, digamos, que achica rápido para dejar al delantero en offside también, es un gran en ese recurso, no lo caso. había pensado, no lo había pensado desde ese lugar, pero me parece una gran variante. Por la izquierda pondría a un hincha de Estudiantes que pensaba desde sectores de querer transformar al mundo, que dejó algunas perlas futbolísticas notables. Se llama Humberto Costantini, un poeta que escribió un hermoso poema que se llama Porteño y de Estudiantes y un cuento que se llama Inside Derecho, que merecen la lectura completa. Y además es alguien que reivindica que se puede intentar hacer cosas maravillosas y transformar la realidad yendo por la izquierda. Así que ese lugar le asignaría con todos los honores. Pasamos Pregunta, al mediocampo. ¿También sí, 4? ¿O cómo sería el sistema tuyo entonces? en este caso haría un 4-3-3 clásico, por algunas formaciones me gustaron de la pirámide invertida. Sí, el cuento falucho de Pacho Donel, que está en alguna antología de fútbol, un hermoso cuento, que quizás lea lo voy a tomar la sugerencia de los asistentes técnicos que tenemos en la charla, lo podemos poner a Pacho Donel en el centro de la cancha, sobre todo por Falucho, que es un cuento muy bonito, y porque Pacho es un señor que estudió para pensar y pensarnos desde varios lugares, pero sobre todo desde la condición de nuestra emocionalidad, de nuestra psiquis. Y en el centro de la cancha necesitas Claro. jugadores de características. Así que ahí yo creo que vamos bien con él. Me parece que nos da esa posibilidad de tenerlo en el equipo haciendo cosas maravillosas. Pondría ¿qué le decimos? De 8 todavía, de Sí, mediocampista derecho para jugar al fútbol a alguien que nos dé una mirada que contemple el fútbol desde muchos lugares y que sea el comienzo de grandes magias. Así que ahí lo pondría el Negro Dolina, por cualquiera de sus cuentos de fútbol, por cualquiera de las cosas que hizo o dijo de fútbol. Pero instrucciones para elegir en el picado es una cosa que los números 8, inclusive los que juegan al fútbol como Xavi Hernández, necesitan. El negro Dolina lo pondría en ese lugar y espero que se sienta cómodo con algún árbitro de los partidos que no sea de Felipe, el árbitro de su cuento sobre un árbitro que nos suele descolocar. De 10 jugaría claramente el negro Fontana Rosa, maestro de los maestros, aunque el negro Fontana Rosa decía en la última etapa en la penúltima etapa de su vida, que él ahora era cuarto volante, o sea que los mediocampistas no le exigían demasiado y los delanteros tampoco, y ahí estaba cómodo. Pero el negro Fontana Rosa es la reivindicación de que el fútbol es un campo de el distinto del equipo sería, un super sin crack, duda. le apostaría fuertemente ahí a él y me animaría a pedirle que juegue haciendo un buen tándem con el gordo Soriano de 9. Soriano decía de sí mismo que había sido centro delantero, difícil de verificar, pero con todo el gusto para él. Le escribió un día una carta a Jorge Valdano diciendo que le hablaba de 9 a 9, así que ¿por qué privarlo a Soriano de que sea goleador? Inclusive, si hay un penal, lo dejaríamos patear a Soriano para que no tenga el penal más largo del mundo, que así sea su cuento, sino simplemente un penal donde todo eso esté en juego. Y rezaríamos para que no le toque un árbitro como el hijo de Bach Cassidy, que es el cuento que dice Soriano que escribió después de ver a Maradona en el Mundial de Trigoria. Gran dupla, claro, como dice Fede por allí. Y me quedaría buscar a dos punteros que nos posibiliten jugar el juego con todas las magias. Bueno, yo Sí, pondría de un lado a Eduardo Sacheri, que es un escritor muy leído y muy meritoriamente leído en este tiempo, con una imaginación futbolera múltiple, con colecciones de cuentos y con por lo menos 3 novelas iniciales con muchísimo fútbol. No me parece ni siquiera que hace falta explicar por qué, pero diríamos que Sacheri nos permitió abrir la cancha, ¿sí? Y le permitió abrir las páginas de la literatura a muchas chicas y a muchos chicos con sus historias futboleras y con todas las historias no futboleras que hace. Así que para abrir la cancha lo pondría él de 7. Y de 11 lo pondría, aunque maneja mejor la diestra que la zurda, al maestro mendocino Rodolfo Braselli, que es un señor que nos desconcierta por su capacidad para quebrar la lógica en cualquier circunstancia literaria. Y a los números 11 o a lo que queda de ellos les exigimos eso, que inventen lo que no está en el espacio que falta para fabricar lo que nosotros queremos, que es estar muy cerca de hacer un gol en el arco rival. Así que Braselli, por su cuento querido señor Labruna, que está en el libro Querido Enemigo, y por tantos textos lo pongo a jugar, pero sin ninguna vacilación.
Perfecto, Ariel. Bueno, en estos últimos minutos y agradeciéndote, por supuesto, la charla, haciéndote ya una de las últimas, en cuestiones de una opinión propia tuya, directamente en realidad, sí, lo nombró a Rodolfo Braselli, le decimos Alejandro justamente de 11 del puntero izquierdo, haciéndote una de las últimas, decía, con respecto por supuesto, qué cuestión notás o qué cambió fundamentalmente a lo largo del tiempo de tus comienzos a hoy. En pocas palabras, ¿cómo podrías definir eso con el paso del tiempo? ¿Qué cambió en qué plano, Seba? Decís, En no tu te... cuestión personal, digo, ¿no? De más allá de los distintos trabajos que has hecho, por supuesto, de los libros que publicaste, ¿qué cambió de ese Ariel de los primeros años al Ariel de hoy? Mira, ahí está saludando Gastón Romano, que es el preparador físico de Patronato de Paraná, y lo que cambió, él diría, yo jugué con él al fútbol, él jugaba un poco mejor que yo, pero solo porque tiene menos años, diría que lo que cambió en principio es que te percibís de maneras parecidas y de maneras diferentes, y en las maneras diferentes tenés que aprender a convivir con eso que ha cambiado en vos. Lo diferente es... entender, demandar y exigirse una comprensión de los cambios de nuestra vida y creo que una cosa que cambió es que me siento menos estático como individuo, me siento más dispuesto a aprender más cuestiones de más cosas, no solo porque fui capaz de arreglar un portalámparas durante la cuarentena, que en mi biografía era algo ausente, sino porque me parece tan tentador el mundo. Rodolfo Walsh, a quien no puse en el equipo, aunque tiene el mejor relato de un gol de Podría chilena, ser el primer cambio, mirá, lo dejamos como primer cambio. Si hay sobre alguno que se todo, lesiona o algo, está ahí preparado para ingresar. sí, sí, Walsh es un escritor sublime, lo que pasa es que no escribió tanto de fútbol, aunque en Los oficios terrestres, un extraordinario cuento de él, hay un gol de chilena que hay que leer cada vez que uno quiere recordar la belleza, la imaginación y la creatividad. Pero Walsh decía que la realidad es inabarcable, no llegamos a contarla toda y yo tomo eso como cambio, o sea, no me resigno frente a eso, sino que digo, bueno, tengo que aprender más cosas, buscar más cosas para poder arrimarme a cachitos de ese mundo que llamamos la realidad. La vida te pone, te posibilita a veces asombros nuevos y la capacidad de asombrarse con esos asombros nuevos es de un goce bárbaro. Yo hace muchos años, cuando te conocí niñito, no imaginaba lo que era ser abuelo, no imaginaba lo que era tirar un centro y que el centro no llegara al área porque ya no tenés la misma fuerza. No imaginaba que iba a vivir las cosas que estoy viviendo y disfruto del desafío ese, de que la vida me ponga ante cosas que no sabía que existían y ni soñaba que existieran y sin embargo poder vivirlas. Me siento cómodo estando vivo y espero perseverar en eso. Perfecto, siempre muy interesante en cada uno de tus conceptos. Bueno, ya para ir cerrando, entonces te hago la última y por supuesto agradeciéndote nuevamente. Si vos tuvieras la posibilidad de, en este caso, aprovechando hoy lo que estamos viviendo, darle un mensaje, un consejo quizás a esos chicos que estudian periodismo, que están iniciándose en la profesión, que muchas veces la verdad que tiene como de todo, ¿no? Tiene temas de ida y vuelta como en todas las profesiones, gente por supuesto admirada y respetada y también otra no tanto, pero ¿cuál sería el consejo de Ariel para aquellos estudiantes de periodismo deportivo que están empezando o que están en los primeros pasos? Yo me atrevería a darle los mismos consejos que me sigo dando, que me estoy dando en este tiempo. La mayoría de los pibes y de las pibas que conozco es mejor que yo, y no lo digo como un acto demagógico, domina una serie de cuestiones que yo no domino en términos de su amplitud para mirar el mundo. Lo que sí me sugiero, y entonces me atrevo a sugerir, es tener curiosidad y hacer ejercicio de curiosidad, no confundir la curiosidad con el chisme. Convencerse hay tanta gente amiga y valiosa que saluda de tantos lugares que voy a quedar en deuda vamos a quedar Seba en deuda con todos, pero todos saludados con el corazón.
no perderse la posibilidad de preguntarse por qué y para qué en las cosas que hacemos, en lo periodístico o en lo que sea. A veces podemos resolver técnicamente colecciones de cuestiones, pero si no nos ponemos a pensar por qué ejercemos esas cuestiones, es como no hacer nada. Y le afano a Julio Cortázar un consejo que él daba o una reivindicación que hacía que nosotros, sin ser Cortázar, por supuesto, aprendimos. Cortázar de, cerca del final de su vida, decía que lo que más reivindicaba de su historia es que seguía siendo un individuo que jugaba, que tomaba la literatura y el grueso de las cosas como una posibilidad de reivindicarse como humano jugando. Lo que le diría a cualquiera de las chicas y de los chicos que se lanzan a esto hace un año, hace 10 o hace 20, o hace un poquito más, como algunos de los que veo que saludan o yo mismo, es conservar el juego, conservar el sentido lúdico de las cosas, a pesar de que la vida es brava, a pesar de que las sociedades en el capitalismo son potentemente injustas, a pesar de las frustraciones y a pesar de los logros, perseverar en la curiosidad, perseverar en la duda, perseverar en la pregunta, perseverar en la esperanza, perseverar en el compromiso, perseverar en existir. Perfecto, Ariel. Bueno, te agradezco mucho. Por supuesto, nos seguiremos manteniendo en contacto. Te mando un codazo desde acá, digamos, en este momento que nos toca y veremos, ojalá pronto, con el paso de los meses, pueda cambiar un poco la situación. Así que bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta charla. No, nos prometemos los abrazos que la vida nos está dejando pendientes, nos prometemos los codazos que nos dimos medianamente jugando al fútbol en la misma cancha y nos prometemos tener la charla que viene o la que sea o alguna en algún momento con el abrazo a la vista y en el mismo sitio, en el mismo espacio físico. Pero esa estuvo muy buena, te la agradezco un montón. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Ariel Sher en este ciclo de entrevistas del Emulador TV. Realmente muy enriquecedora la charla con sus conceptos, dejando las cosas claras. Y les quería comentar a todos los que estuvieron aquí en este vivo, para decirles que llegamos a los 1000 seguidores en AteANSES. Entonces les digo que estén atentos porque próximamente va a haber sorteos, va a ser sorteado un libro justamente. Así que les decimos que estén atentos, por supuesto, siguiendo con lo que vamos a ir dialogando en las próximas charlas y lo que irá pasando justamente desde aquí, desde AteANSES, para nuestros afiliados y afiliadas. Le vamos a tener un sorteo por haber llegado a los 1000 seguidores. Así que bueno, les mando realmente gracias a todos por haber estado con nosotros y será hasta la próxima.